Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una película antes de verla. A ver, me explicaré. Hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar el previo de la película Napoleón. Y recalco, el previo sin contar nada porque yo no la he visto. O sea que hasta ahora todos los vídeos siempre la película la he visto una vez o N veces, pero esta película aún no la he visto. Pero sí quiero decir lo previo, es decir, lo que yo considero que tiene que salir en esta, o debe de salir, o nos debe de contar de la figura de Napoleón. Vamos a hablar de la película Napoleón, pero es un previo a ver la película. Comenzamos. Pues la previa de Napoleón, pues aquí lo único que podemos es tocar un poquito y ver qué personaje, es un personaje histórico muy importante, archiconocido en todo el planeta, y de alguna manera pues vamos a ver cuáles podrían ser las claves de esa hipotética película, que sabemos que se llama Napoleón, sabemos que está interpretada por Joaquin Phoenix y dirigida por uno de los grandísimos directores como es Ridley Scott. De Ridley Scott, pues que tres tarjetas de presentación, películas como Blade Runner, películas como en este caso Black Hawk Derribado, una película que la comentaremos, que es netamente bélica, y películas también como Gladiator, que también hemos hablado de ella o podemos hablar de ella, ¿no? Gladiator, esa película con Russell Crowe, ¿no? Y precisamente este actor Joaquin Phoenix, que es el que aquí hace de Napoleón, parece ser, por lo que hemos podido ver simplemente en los títulos de crédito, fue el que también interpretó un papel destacado en Gladiator, es decir, que repite con actores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que deberíamos de contar o qué es lo que a mí me gustaría que saliese en la película Gladiator, ¿no? Perdón, Gladiator, en la película Napoleón, me estaba confundiendo. Pues yo lo circunscribo todo a tres ejes: el eje histórico o la parte histórica, la parte militar y la parte cinematográfica. Vamos a empezar, si queréis, por la parte histórica. ¿Qué acciones o qué es lo que destacó históricamente Napoleón? Bueno, pues la campaña de Egipto, es importante que nos cuenten algo de esa campaña, el proceso, cómo surge él como figura de la Revolución Francesa, como una consecuencia de esa Revolución Francesa. Después también el hecho de que se convierte a ser emperador, o sea, es coronado como emperador, el número de coaliciones que hubo contra Francia, ¿no? Es decir, Francia era como el enemigo público número uno en Europa, se coaligaban todos porque las atacaban, en fin, que nos hablen de esas coaliciones, de las campañas, de las grandes campañas que hubo, tanto hacia el oeste, hacia el este, en este caso hacia Rusia. La campaña rusa es importante, con todo lo que hizo o armó o consolidó o desarmó en Europa Central, lo que sería Prusia, lo que sería hoy en día Italia y en Austria, ¿no? Lo que sería el frente o la parte central y oriental de Europa, y también la parte occidental en España, y también, repito, en un escenario estratégico como era Egipto o Alejandría, en este caso, toda la ruta comercial que venía de Gran Bretaña, que era el enemigo a batir. Bien, eso la parte histórica. Nos gustaría que nos hablasen, lógicamente, de esos frentes o de esos teatros europeos. Pero, ¿y la parte militar? A mí me hablan y dicen, bueno, Napoleón es que era tal o cual y era un gran militar. Bueno, no sé qué. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenía este hombre de importante, básicamente también. Primero, desde el punto de vista, Napoleón no inventa nada. No, el que os diga eso os está contando una milonga del tamaño del 14. Napoleón no inventa nada. Napoleón lo que sí que hace es que pone en práctica la teoría. La teoría que se ha desarrollado y que se ha escrito durante el siglo, en este caso, finales del siglo XVIII. En el siglo XIX nadie ha puesto esto en marcha. Nadie, finales del Entonces, ¿qué es lo que pone en marcha Napoleón? Pues aplica lo que los teóricos de la guerra han escrito. Dice, vamos a aplicar que haya un concepto estratégico, es decir, a grandes rasgos, la parte estratégica de un conflicto, y también la parte táctica, es decir, en los escenarios. Por eso va a crear diversos escenarios. Luego,
Lo primero que hay que decir es que él no inventa nada, o sea, que quede claro, que es un genio militar. Bueno, ya sabemos que los franceses van a decir que es un genio militar, pero él lo que hace es aplica un reglamento, aplica una cosa y lo aplica. Y luego, eso sí, va a dar puntualmente importancia a una serie de cosas que yo voy a ir citando. En el aspecto estratégico, pues él, primero, siempre toma la iniciativa, algo muy importante. Se hablaba antes de la iniciativa, pero nadie había plasmado eso en un hecho en armas. La iniciativa política, la iniciativa diplomática y la iniciativa militar. La toma y la realiza. Luego, ya en el punto de vista militar y estratégico, aparte de tener o tomar la iniciativa, va a obligar al enemigo a combatir donde él quiera y cuando él quiera. Es decir, va a empujar hacia una posición más a priori mejor para él, para que se combate cuando él quiera y como él quiera, ¿vale? Y luego lo que sí que también va a hacer es, que se decía en esos manuales de finales del siglo XVIII, que es la concentración de esfuerzos. Es decir, si yo tengo una cortina de caballería, imaginemos lógicamente a caballo, y la tengo en un frente muy amplio, pues no tiene ningún efecto. Si yo esa cortina la concentro, esos escuadrones los concentro en espacios de 500 metros o de 1 kilómetro y atacan como si fuese un cuchillo a la mantequilla, estoy concentrando esfuerzos. ¿Cuál es la clave aquí? Pues la clave está en que tengo que ser capaz de concentrar esfuerzos en muy poco tiempo, hacer movimientos retrógrados o de avance en muy poco tiempo y con mucha rapidez y flexibilidad. Los últimos que habían hecho eso en el mundo habían sido los tercios españoles, con las leyendas que no eran, pero las enseñanzas que no eran de ellos, sino que eran del gran capitán. Los tercios innovan todo lo que el gran capitán ha diseñado y ha hecho ya en la guerra de Granada. Bueno, pues desde entonces, desde que se desaparecen los tercios, se quedan acantonados, Europa se plantea una guerra de asedios y de fortaleza, hasta que llega alguien y empieza a escribir y dice, bueno, aquí habría que hacer movimientos más rápidos, y eso es lo que coge Napoleón y lo aplica. Y el concepto de reserva, que ya lo había empleado Julio César, siempre tengo una reserva para emplearla, salvo que hay veces que la propia situación lo obliga a emplearla antes de tiempo. Luego, a nivel estratégico, es lo que hace Napoleón. Iniciativa, obliga a combatir cuando él quiere y sobre todo concentra con rapidez en un punto. Lo mismo, después lo va a hacer Rommel. Lo que pasa es que estos militares ganan batallas, pero luego no ganan guerras. Habría que explicar que la guerra es algo más que las batallas, son más aspectos, ¿no? Pero eso es otro programa. Pero estamos analizando lo que a mí me gustaría encontrarme en esta película de Napoleón. Pues que me hablen del aspecto histórico, que me hablen del aspecto militar, del aspecto estratégico y del aspecto táctico, que me muestren que él sí que tácticamente dice, a esto hay que darle importancia. A la artillería la voy a dar importancia. No la voy a poner en el centro del despliegue, pero va a ser un arma principal de combate y de apoyo. Le va a dar mucha importancia a la artillería y luego a la reserva. Con eso, ¿qué estamos con esto indicando? Pues que precisamente si yo voy a ver al cine, no sé, repito, el argumento, ni sé que va de Napoleón, lógicamente va a ser el título, pero lo que busco es que alguien me hable de la parte histórica o que me haga un buen engarce de la parte militar muy importante, porque no es lo mismo lo que pasa en Egipto que lo que pasa en España, que lo que pasa en Rusia, que lo que pasa en Centro Europa. Son teatros, ya no son zonas, son teatros de operaciones distintos. Y luego, en la parte militar, me gustaría que me hablen de los dos fracasos que tuvo, ¿no? Los dos fracasos que son fruto de que eso no venía en el libro. O sea, el libro que Napoleón se leyó no venía. Eso no venía. Y como no venía, pues no supo, o lo enfocó de otra manera. Primero, lo que surge en España. En España no surge una guerra de gala, surge que toda una nación se alza contra el invasor. Y eso se traduce en una guerra de guerrillas. Recálculo de guerrillas. Que eso nadie había combatido hasta entonces así. Y luego lo que ocurre en el otro extremo de Europa, que es la guerra en suelo ruso. En un caso, en el español, surge el guerrillero, y de ahí surgen hoy en día las unidades de operaciones especiales, son unidades de guerrilleros, y en otro lado surge que hay un concepto que no venía en el libro de Napoleón, que es el apoyo logístico, la logística. Hoy en día no se concibe un ejército sin logística. En las últimas guerras que estamos viendo, estos ejércitos que aparentemente van a ganar una guerra rápidamente, si no llevan un mecanismo y un fuelle o un músculo de logística, no la van a ganar. No van a ganar porque necesitan relevo y mucho suministro. Entonces eso lo detectó ahí. Y luego
quizás la tercera cosa que a mí me gustaría militarmente que aparezca aquí es el carácter impersonal de Napoleón, es decir, el carácter de que no delegaba, en algunos aspectos delegaba cuando eran teatros lejanos, pero llega un momento que él mismo es tan no digo autoritario, tan centralizador, que elimina la iniciativa en los subordinados. Así como en España pues surge que entra Marat, que tiene 27 años y es un joven, pero tiene mando. Napoleón va a ir cerrando esa autonomía a sus jefes y cada vez son más impersonales, es decir, no son capaces de tomar decisiones porque a ver qué va a decir el emperador, a ver qué va a decir el general, el sire, a ver qué va a decir, a ver si le va a parecer bien, es decir, tienen miedo. Entonces un militar no puede tener miedo a qué va a decir el jefe, y si lo hace así, pues es, como se dice en el argot, es un meapilas, ¿no? Luego, los dos fracasos, tanto en España como en Rusia, y su concepto del mando, que tiene mucho liderazgo entre la tropa, pero muchas veces su Estado Mayor no sabía las decisiones que iba a tomar. O sea, eso va en contra de lo que hacía Alejandro Magno, que la noche anterior sus generales sabían perfectamente la orden de ataque, es decir, y tenía su staff, y Napoleón lo deja de tener, ¿vale? Sin contar y luego, pues, si imaginemos que decimos, bueno, pues ahora nos ha dado la fiebre de Napoleón, ¿qué películas podemos, la tercera pata, ¿no? La tercer eje, la parte cinematográfica? Bueno, pues para mí hay dos películas que son buenísimas de Napoleón. La primera, la de Abel Gance, que es un francés del año 1927, una película muda que iba a ser mucho más larga y la tuvieron que parar porque este hombre gastaba dinero por todos los lados. Pero hay una secuencia de la época joven de Napoleón, porque saben ustedes que era corso, era de Córcega, o sabéis que era de Córcega, perdón, y hay unas imágenes en cine mudo que se parece hasta cómico, de cuando él estudia en un colegio, una academia militar, es un joven, un chaval, y hay una batalla de bolas de nieve. Entonces, cómo él va dirigiendo esa batalla de bolas de nieve, ya apunta a que de táctica va, pero repito, de táctica. Hay luego otra serie de películas que me puedo encontrar, como Guerra y Paz, que se reflejan, como Austerlitz, como Desiree, de la parte de los amoríos, como Waterloo, la parte también inglesa, pero yo me quedaría con Austerlitz, quizá la que más me puede gustar, que muestra, repito, no he visto ninguna que refleje todo lo que significó Napoleón, salvo que sean de propaganda, que también las hay francesas. Y en España, este libro, que es muy difícil de encontrar, Guerra de la Independencia, imágenes del cine y televisión, porque este libro, repito, recoge todo lo que hay sobre la Guerra de la Independencia, que para nosotros fue algo más que una guerra, fue una guerra de liberación del invasor francés. Aquí figuran series de televisión, películas, incluso una serie muy popular que fue Curro Jiménez, que sí después, Los desastres de la guerra, es decir, está muy presente todavía, más de 210 años después de la Guerra de Independencia, 200 años, está muy presente y todavía no está tan lejana, igual que para los rusos está muy cercana la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra de liberación para todos ellos, y aquí provocó un efecto multiplicador en los españoles, ¿no? El alzarse contra el invasor. Pero repito, si queremos analizar la figura de Napoleón, esas películas que he citado, Guerra y Paz, Austerlitz, Desiree, María Valenska con Charles Boyer, en fin, hoy en día habrá revistas que sacan todas esas películas para que nos empapemos de ella. Y luego, para finalizar, repito, todo esto antes de ver la película, que lógicamente haré un comentario de ella cuando la haya visto. Yo me quedo con la frase, si alguien me quiere hablar de Napoleón, que citó cuando ya su devenir final, su ocaso, que dijo: todo comenzó en España. Todo comenzó con un tipo de guerra que no sabía cómo hacer. Eso es todo, esta previa para comentar o para precomentar, ¿no?, antes de ver la película Napoleón. Muchas gracias.